Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros presentes. Vamos a exponer en el curso Integrador 1 de la Escuela de Ingeniería Industrial, que está bajo el docente Guapaya Frías Luis Martín. Somos el grupo número 2. Los puntos a tratar en la exposición son las aplicaciones de las ciencias, física, matemática, química, entre otras. La teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso y los supuestos de información para la resolución del caso. Insumos, suministros, dimensiones y tiempo de despacho. Primero, las ciencias empleadas, química, matemática y física. Vamos a hablar de la química, que es la ciencia que estudia la materia en cuanto a sus propiedades, estructura, composición y transformaciones. La química la podemos relacionar con la humedad relativa y la temperatura. La estructura química de las sustancias determina las propiedades físicas y biológicas, las cuales definen qué aplicación podrían tener en la sociedad. La aplicación en el caso es saber qué tipo de tela o material usar y mezclar, el proceso de teñido, el proceso de esterilización, ya que es con un gas de oxígeno de etileno, y las combinaciones de químicos para la creación de guantes. En el caso específico de los guantes, tenemos la vulcanización, que es la mezcla de látex con el azufre, la inmersión, ya que tiene un proceso de inmersión, de horno, luego pasa por enfriamiento y demás. Y luego la polimeración. La matemática es la ciencia que estudia los números y las figuras. No es una disciplina única, sino un complementario de ellas, como por ejemplo álgebra, aritmética, lógica, teoría de conjuntos, geometría, entre otras. Todas ellas estrechamente relacionadas. La intención de usar matemáticas en la industria textil está relacionado con las plantillas, para no perder inspiración, el crear patrones atractivos a partir de cálculos y métodos que convengan, el buscar mezclar combinaciones y que deliberen el resultado exacto para un buen diseño. Las aplicaciones de las matemáticas. Lo estaremos aplicando en conos de hilo, elásticos y telas para calcular las dimensiones y los volúmenes, en la dimensión de las cajas que sirven de empaques para otros insumos, calcular el área el área de telas que consume el mameluco, el mandil, el cubrezapato, el cubrebocas y mascarilla, calcular el volumen de los recipientes de policarbonato y látex líquido. La física. Según Montiel, podemos definir la física como una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre. La física es ante todo una ciencia experimental, pues sus principios y leyes se fundamentan en la experiencia adquirida al reproducir intencionalmente muchos de los fenómenos. Para poder obtener datos e interpretarlos, se pueden encontrar respuestas concretas y satisfactorias, a fin de comprender cada día más el mundo donde vivimos. La densidad. La densidad es una magnitud que hace referencia a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, que se puede utilizar en términos absolutos o relativos. En todo caso, la fórmula de densidad quedaría como masa sobre volumen. El peso. El peso es una fuerza con la que un objeto es atraído por la gravedad al centro de la Tierra. Su unidad en el sistema internacional es newtons. En la fórmula del peso es masa por gravedad. Elasticidad. Se divide en esfuerzo de formación y módulo de ello. Esfuerzo. Es una medida de fuerza por unidad de área que causa la deformación. La fórmula es P pues, sobre área inicial. Deformación. Es la variación relativa de longitud. La variación de longitud sobre longitud. Es la variación de módulo de Young. Es la razón de proporcionalidad entre el esfuerzo y deformación. Como se visualiza en la fórmula, es fuerza sobre área, fuerza entre área sobre variación de longitud sobre longitud. O, más simplificado, fuerza por longitud sobre área por variación de longitud. La fórmula de Mackie nos va a servir para determinar la resistencia de la caja. Para entender un poco sobre la aplicación de esta fórmula, vamos a explicar sobre algunos puntos. El ECT es la prueba de comprensión de resistencia lestiva. Esta prueba se realiza para determinar la resistencia de la caja durante su proceso de transporte y almacenaje. Los datos de resistencia lestiva son valores determinados por los fabricantes. La prueba de comprensión vertical, BCT. Mediante la prueba de comprensión vertical se determina la máxima fuerza de comprensión en kilogramos que un empaque puede cargar durante un tiempo bajo condiciones de medio ambiente normal y apilamiento sin fallas. El BCT es igual a K por ST por la raíz de T por la raíz de P, donde P es el perímetro de la caja, T el calibre o grosor del cartón corrugado, la K es la constante cuyo valor es de 5.87. Proseguiré con la exposición. Fórmulas. Estaremos usando las fórmulas del cilindro hueco ya que estaremos usando los rollos de tela.
hallaremos el área lateral, que es 2pi por altura por el radio mayor más el radio menor. El área de la base, que es 2pi por radio mayor al cuadrado menos el radio menor. El área total y el volumen total. También estaremos usando la fórmula sobre la expansión numérica para hallar la longitud final del rollo, ya que esta se va sumando las longitudes de cada vuelta. La longitud de cada vuelta vendría a ser pi por diámetro de cada vuelta, por lo que la longitud total vendría a ser pi sobre 4 por altura, por todo esto por diámetro final al cuadrado menos el diámetro inicial al cuadrado. Supuestos de información. Datos de insumos. Comenzaremos con las mascarillas, en las cuales estaremos hablando sobre el tubo de cartón, la tela, los elásticos y el clip nasal de aluminio. Para el tubo de cartón prensado, primero tenemos que tener en consideración estos datos. Estaremos usando un espesor de 5 milímetros, que vendría a ser 0.05 metros, un gramaje de 200 gramos sobre metros al cuadrado, y que vendría a ser 2 kilogramos sobre metros al cuadrado, un diámetro de 17 centímetros, que su radio vendría a ser 8.5, un diámetro interior de 16 centímetros, cuyo radio vendría a ser 8 centímetros, y una longitud del tubo que vendría a ser el ancho de la tela, que es 100 centímetros o 0.10 metros. Bajo las fórmulas mencionadas anteriormente, vamos a estar hallando el volumen total, que tenemos que el volumen total es 2.590,5 centímetros al cuadrado, lo cual estamos pasando a metros, que vendría a ser 0.025. Posteriormente estamos hallando la fórmula, el peso del tubo de cartón, bajo la fórmula de la densidad es igual al gramaje sobre el espesor, con lo cual obtenemos que el peso del tubo de cartón es de 400 kilogramos sobre metro al cuadrado. Posteriormente, bajo la fórmula de densidad masa sobre volumen, despejamos la masa y obtenemos que la masa del tubo de cartón prensado es de 1 kilogramo. Masa de la tela. Estamos usando polipropileno no tejido y poliéster no tejido. Un rollo de 30 kilogramos, una área de masa de unidad de 20 gramos sobre metros al cuadrado y un espesor de 0.25. También hay que recordar de que nuestra mascarilla contiene 5 capas de polipropileno no tejido y poliéster no tejido. El rollo de la tela. Como ya lo mencioné anteriormente, suponemos un peso de rollo de 30 kilogramos. Usamos esta fórmula de peso total del rollo, peso de la tela más el peso del cartón, por lo que sacamos que el peso de la tela es igual a 40 kilogramos menos el kilogramo del peso del cartón, por lo que el peso de la tela vendría a ser 31 kilogramos, y como lo mencionamos anteriormente, la densidad que estamos usando es 0.025 kilogramos sobre metros al cuadrado. Bajo regla de 3 simples hallamos el área de la tela, que vendría a ser 1240 metros al cuadrado. Bajo la fórmula de longitud hallamos de que en un rollo de tela contiene 1240 metros. Área y volumen de la semisfera. Podemos considerar la mascarilla como una semisfera hueca o como un cascarón de una esfera. En este caso, para hallar el volumen de la semisfera, utilizamos esta fórmula, que es pi por radio al cuadrado por radio menos pi por radio al cuadrado por radio entre 3, y simplificándola sería 2/3 por pi por radio al cuadrado. Volumen de la mascarilla. Aplicamos la fórmula y tenemos 2 por pi por 7, porque nuestro radio de la mascarilla sería 7 y el diámetro sería 14 al cuadrado, y obtenemos que es 718.37 centímetros al cuadrado. Superficie de la telosar. En este caso estamos usando el cascarón de una esfera, por lo que la fórmula de la superficie es 2pi radio por altura, con lo que obtenemos que nuestra superficie es de 218.91 centímetros, lo cual lo pasamos a un cuadrado y obtenemos de que su lado vendría a ser 14.83. Le adicionamos 7 centímetros, por lo que posteriormente la mascarilla tendrá que cortarse, y tenemos un lado de 21.83, y bajo la fórmula de área igual al lado al cuadrado obtenemos de que nuestra mascarilla tiene una área de 476.57 centímetros, por lo que en metros sería 4.76.5 metros. La cantidad a producir de acuerdo al caso. Vemos que una mascarilla equivale a 4.76 metros, por lo que usando regla de 3 simples para elaborar 5.720 mascarillas verdes, estaríamos necesitando una cantidad de 27.255.8 metros. A su vez, bajo regla de 3 simples también recordemos de que un rollo equivale a 1.240 metros, por lo que obtenemos de que para producir 5.720 mascarillas
necesitaríamos 21.98 rollos. La cantidad de la tela requerida de acuerdo al caso. Aquí ya hemos hecho los cálculos por cada uno y está simplificado en esta tablita. También recordemos de que nuestra mascarilla contiene 5 capas, por lo que estaríamos usando 3 capas de polipropileno no tejido, poliéster no tejido, una capa de polipropileno no tejido y una capa de polipropileno no tejido según el color, por lo que en total estaríamos usando un aproximado de 384.25 rollos de tela. Tenemos el elástico y la barra de aluminio. Hemos considerado que el rollo de elástico pesa 1 kilogramo y tiene un espesor de 3 milímetros y estaríamos usando un largo de 36 centímetros para cada mascarilla y el rollo contiene 250 metros. El aluminio tiene un peso aproximado en bolsa de 1 kilogramo, un espesor de 0.4 milímetros, un ancho de 5 milímetros y un largo de 90 milímetros. Siguiendo con la exposición, hallaremos las dimensiones y las cantidades de insumos que se requieren para el mameluco y el cubrezapatos. En este caso, empezaremos hallando las dimensiones del tubo de cartón prensado y su peso. Teniendo los datos de un espesor de 5 milímetros, un gramaje de 200 gramos, un diámetro exterior de 15 centímetros, un diámetro interior de 14 centímetros, una longitud de tubo que viene a ser el ancho de la tela de 150 centímetros, que es una medida estándar que se utiliza para el ancho de las telas, obtenemos el volumen total del tubo de cartón prensado por la fórmula del cilindro hueco. En este caso tenemos que el volumen total es de 0.0034 metros cúbicos. Luego hallaremos el peso del tubo. Para hallar el peso del tubo, primero debemos calcular su densidad. La densidad también se calcula de esta forma. Densidad es igual a gramaje sobre el espesor, obteniendo así que la densidad viene a ser 400 kilos metros cúbicos. Luego usamos la fórmula común de la densidad y despejamos la masa, que es lo que necesitamos. Al despejar la masa obtenemos que es igual a la densidad por el volumen que acabamos de hallar. Entonces, en total el peso del tubo de cartón prensado viene a ser de 1.36 kilogramos. ¿Para qué nos sirve el peso del tubo de cartón prensado? Es para hallar el peso total neta solamente de la tela. El peso total del rollo es igual al peso de la tela más el peso del cartón prensado. En este caso, el peso total, haciendo la resta respectiva, obtenemos 23.64 kilos de rollo. Luego, para hallar la cantidad de tela en metros cuadrados, aplicaremos una regla de 3 simple inversa, teniendo como dato que la densidad de la tela de polipropileno para el caso del mameluco, 0.055 kilogramos metros cuadrados, hallando una área total de 429.85 metros cuadrados. Para poder hallar la cantidad de tela de polipropileno en metros, aplicaremos la siguiente fórmula. Área del rectángulo, que es base por altura. En este caso despejamos la longitud porque necesitamos hallar cuántos metros de tela hay en un rollo. En este caso hacemos la división correspondiente y obtenemos que en un rollo de tela hay 286.54 metros. Luego hallaremos el volumen y la dimensión total del rollo. Aplicando la fórmula de longitud de rollo de tela, despejamos el diámetro externo. Dato supuesto que el espesor de la tela de polipropileno es de 1 milímetro. En este caso, el diámetro externo es de 0.62 metros, equivalen a 62 centímetros, como se aprecia en la imagen. Es la dimensión total que tendrá el rollo completo, incluido el tubo de cartón prensado. Luego hallaremos el volumen del rollo, que esta viene a ser igual al volumen completo. En este caso, el volumen total sería de 429.770.8 centímetros cuadrados. La dimensión final que tendrá nuestro rollo será de un peso de 25 kilogramos, un diámetro exterior de 62 centímetros, un diámetro interior de 14 centímetros, un largo de 150 centímetros, el espesor del cartón que es de 0.5 centímetros y la longitud de tela que hallamos que es de 286.5 metros. Luego necesitaremos hallar la cantidad de rollos para el caso, que es en este caso la cantidad de mamelucos por colores. Metros de tela para la fabricación de un mameluco. El supuesto es que un mameluco consume 2.55 metros de tela. Haciendo una división para poder hallar cuántos mamelucos necesitamos por tela, dividimos la longitud del rollo por lo que consume un mameluco, hallando así que en un rollo hay 105 mamelucos. Con este dato podemos hallar la cantidad de rollos que necesitaremos por color.
La cantidad total de cada rollo para del mameluco será de 373. Luego necesitaremos hallar la cantidad de rollo de tela de polipropileno para el cubrezapatos. El supuesto es que el consumo de tela por un cubrezapatos es de 0.40 metros. Luego, para hallar la cantidad de cubrezapatos que habrán dentro de un rollo, hacemos la división de la longitud total del rollo sobre el consumo del par de cubrezapatos. En este caso, tenemos que un rollo hay 5.512 pares de cubrezapatos. Este dato nos sirve para poder hallar la cantidad de rollos que necesitaremos por cada color de cubrezapatos, obteniendo así 10 rollos. Luego hallaremos el dimensionamiento del cierre. Un cierre tiene un ancho de 3 centímetros, un largo de 50 centímetros, un alto de 1 centímetro. El dato supuesto es que en un empaque entran 100 cierres. El primer empaque principal es de bolsa y luego va al empaque secundario que es en cajas. Cada caja tiene un ancho de 30 centímetros, un largo de 50 centímetros y un alto de 3 centímetros. La cantidad de cierres que necesitaremos por colores. En este caso se sabe que un cierre se utiliza para un mameluco. Por ende serán la misma cantidad de mamelucos y la misma cantidad de cierres. La cantidad total será de 39.168 cierres. ¿Cuántas cajas necesitaremos? Como se sabe, cada caja tiene 100 cierres, hacemos una división y obtenemos que necesitaremos 392 cajas de... Para los mandiles desechables y el cubrecabello. El consumo de insumos para el mandil desechable. El consumo de hilo. Tenemos como dato que un cono de hilo tiene 3.000 metros, del supuesto que un mandil consuma 16 metros, y relacionando estos valores en una regla de 3 simple, vamos a poder determinar las unidades de mandil a elaborarse por esta cantidad de metro de hilo. En conclusión, podemos decir que en un rollo de 3.000 metros de hilo se pueden utilizar para elaborar 188 unidades de mandil. El consumo requerido según el caso. Bueno, partiendo del dato del color verde, que viene a ser la elaboración de 3.458 unidades, vamos a realizar la relación en una regla de 3 simple y determinamos que por ese color y en las unidades requeridas se necesita de 18 rollos de hilo. El mismo cálculo se realizan para los siguientes colores, obteniendo por el color azul de 75 rollos de hilo y por el color celeste se requieren 26 conos, por el color blanco se requieren de 72 conos y por el color rosado de 39 conos. Bueno, el consumo de puños RIP. Tenemos como dato que un rollo tiene 600 metros. Del supuesto que un mandil consuma 0.2 metros por puño, en total consumiría 0.4 metros de puño de RIP. Y relacionando mediante la regla de 3 simple, tenemos que en un rollo de 600 metros de puños de RIP se pueden utilizar para elaborar 150 unidades de mandil. El consumo requerido según el caso. Partiendo de las unidades requeridas para el color verde, que son de 3.458, determinamos que la cantidad de rollo de puño de RIP requeridos son de 2. El mismo cálculo se va a realizar para los colores azul, celeste, blanco y rosado. En total vamos a requerir de 9 rollos por el color azul, por el color celeste de 3, por el color blanco de 8 y por el color rosado se requieren 5 rollos de puño de RIP. El consumo de la materia prima para el cubrecabello. Partiendo del resultado obtenido de que en un rollo tenía un área de tela de 472.8 metros cuadrados y del supuesto que un gorro tiene un área de 1.68, teniendo en cuenta que en el ancho de la tela se pueden elaborar 3 unidades de gorro. Relacionando los valores mediante una regla de 3 simple, vamos a obtener un valor de 281 unidades que se pueden elaborar en esta área de tela. Consumo requerido según el caso. Tomando los valores requeridos de unidades por el color verde, que son 3.972, vamos a realizar la relación de regla de 3 simple. Determinamos
que se requieren de 14 rollos de tela por el color verde, por el color azul de 12, por el color celeste de 19, por el color blanco de 9 y por el color rosado de 7. El consumo de elástico. Tenemos como dato que un rollo de elástico tiene 360 metros, del supuesto que un cubrecabello consume 0.65 rollos de elástico y relacionándola mediante regla de 3 simple, determinamos que en un rollo de 300 metros elástico se puede utilizar para 554 unidades de gorro. El consumo requerido según el caso. Realizamos el mismo cálculo teniendo en cuenta las unidades del color requeridas del color verde y determinamos que se requieren de 7 rollos por dicho color. Realizando los cálculos por cada color en función de las unidades requeridas, vamos a determinar que se necesitan un total de 27 rollos por esa cantidad de producción. El consumo de hilo. Tenemos como dato que un cono de hilo tiene 3000 metros, del supuesto que un cubrecabello consume 1.95 metros de hilo y relacionando mediante regla de 3 simple, llegamos a la conclusión de que en un rollo de 3000 metros de hilo se pueden utilizar para 1538 unidades de cubrecabello. El consumo requerido según el caso. Realizamos el mismo cálculo. Tomamos en cuenta las unidades del color verde y realizamos la relación de regla de 3 simple. De esa relación vamos a obtener que por el color verde y por las unidades mencionadas se requieren de 3 conos de hilo. Realizando un cálculo total por cada color y según las unidades requeridas por cada color, vamos a requerir de un total de 10 conos de hilo para esa producción. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los protectores faciales y lentes de seguridad. En las planchas de policarbonato protector facial. Para las láminas de policarbonato que van en el protector facial se necesitaría comprar rollos de policarbonato sólido. Según la fecha técnica, el protector facial debe tener una medida de 30 por 22 centímetros. En el mercado existen varias cantidades y varias medidas de policarbonato. En este caso vamos a optar por un rollo de 20 metros por 1.1 metros. El área de la lámina individual de policarbonato sería de 660 centímetros cuadrados y el área del rollo de policarbonato sería de 220.000 centímetros cuadrados. Haciendo la división entre estas para ver cuántas láminas de policarbonato podemos encontrar en un rollo, sería 333 láminas. Ahora, según el caso, necesitamos producir las siguientes cantidades según el color. En el caso de color verde sería 6.356 protectores faciales. Haciendo una regla de 3 simple, encontramos que necesitaríamos para esta cantidad de protectores faciales, utilizaríamos 19,08 rollos. Para el color azul necesitaríamos 14.31 rollos, para el color celeste 10.73 rollos, color blanco 8.35 rollos, color rosado 5.96 rollos. En total de protectores serían de 19.465. Esto haría aproximadamente, utilizaríamos 58.45 rollos de 20 por 1.1 metros. Bolsas de polietileno de densidad media. La densidad de este material sería entre 0.926 a 0.940 gramos por centímetro sobre centímetros cúbicos. Este material soporta una temperatura máxima de 120 grados centígrados. Los tamaños a considerar son de 22 por 30, 27 por 35 y 32 por 40 centímetros. La bolsa de polietileno en resistencia de 10 kilogramos, cantidad de paquete comprado 100 bolsitas, el largo 22 y ancho 30 centímetros respectivamente, el grosor 30 micras y el peso entre 1 y 2 kilogramos. Los lentes de seguridad. Los lentes de seguridad están hechos de gránulos de policarbonato. Hemos encontrado sacos de 25 kilogramos y hemos identificado que en un palet soportan 50 de estos sacos. Las dimensiones del lente de seguridad serían largo 19 centímetros, ancho 9 centímetros, grosor 4 milímetros y el peso de 72.6 gramos aproximadamente. Bolsa de policarbonato en gránulos. También como en el caso anterior necesitaríamos ver qué cantidad de gránulos de policarbonato fabrican X cantidades de lentes. Hemos identificado que 11,3398 kilogramos de granos de policarbonato se fabrican 45 lentes. Según el caso necesitamos producir las siguientes cantidades según el color. En color verde necesitaríamos 15.889 lentes de seguridad. Haciendo la regla de 3 simple, identificamos que necesitaríamos para esta cantidad de lentes 4.003,95 kilogramos. Para el color azul necesitaríamos 3.600
3.603.53 kilogramos, para el color celeste 2.902,98 kilogramos, para el color blanco 3.403.45 kilogramos, para el color rosado 3.343.47 kilogramos, y en total un promedio el promedio de los lentes que necesitamos fabricar sería 68.483, y en promedio de los kilogramos de gránulos de policarbonato serían 17.257.41 kilogramos, que dividiéndolo en 25 para saber cuántos sacos de policarbonato necesitamos serían 690 sacos. Ahora, los insumos: cordón elástico y regulador de plástico. Estos insumos se estarían utilizando en el protector facial. Cordón elástico, longitud 500 metros, material 100% poliéster, espesor 2 milímetros, regulador de plástico, un tamaño de 25 por 21 milímetros, y el furo, que es el huequito de regulador, 25 milímetros. Paso a mi compañera para que siga con la exposición. Continuando con la exposición, vamos a hablar del dimensionamiento de los insumos para los guantes de látex. Primero tenemos la materia prima. El látex natural vendrá en caneca de 55 galones, es decir, 208 litros. El peso es de 9.8 kilogramos y sus dimensiones en diámetro es de 590 milímetros y la altura 908 milímetros. Luego, el empaque que vamos a usar es una caja de 5 por 24 por 20 centímetros y el embalaje son 100 pares de guantes en cajas dispensadoras. Y dentro de una caja grande vienen 10 cajas dispensadoras. Pues para 800 unidades tenemos que vamos a necesitar 160 litros de látex, 3 kilos de azufre, 60 litros de óxido de zinc, 6 litros de hidróxido potásico y 2 kilogramos de dióxido de titanio. Después hacemos los cálculos para la cantidad de látex que vamos a necesitar. Para los guantes blancos, ya sabiendo que en 800 unidades usamos 160 litros, nos quedan 3.972 unidades. Entonces hacemos una regla de 3 simples y sacamos que necesitamos 794.4 litros. Lo dividimos entre los litros que vienen en una sola caneca y vemos que necesitamos 3.8 canecas de látex. Así el mismo procedimiento hacemos con los guantes verdes, azules, celestes y rosados. Necesitamos 23 canecas de látex en verdes, 9.32 canecas de látex en azul, 5.35 canecas de látex en celestes y 3.44 canecas de látex en rosados. Después, para el embalaje, tenemos las normas ISO indican las mediciones exactas en las dimensiones en aplicaciones para las cajas Master, pallets, cargas paletizadas para todo tipo de empaque y embalaje de cualquier tipo. Tenemos 3 tipos de dimensiones de los pallets y lo que nosotros vamos a usar es la de metro por metro 20 y las cajas de cartón en dimensiones de 39 centímetros de ancho, de largo por 19 centímetros de ancho y de alto 23.5. Después tenemos que vamos a usar una caja para el embalaje de 60 por 40 en la base. Hallando el volumen externo del área de las cajas, decimos de que el volumen externo es de 0.192 metros cúbicos y el área es de 0.208 metros cúbicos aproximadamente, ya que usamos la ondulación de tipo A, que es una altura aproximada de 4.7 milímetros. Después, para el volumen interno, hacemos el mismo procedimiento. Tenemos las dimensiones de la base de la caja de 60 por 40, como en el caso anterior, y también usamos la ondulación de tipo A, que sería una altura aproximada de 4.7, y decimos que el volumen interno es de 0.187 metros cúbicos aproximadamente. Las cajas apiladas en pallets de metro por metro 20 pueden llegar a las siguientes alturas: 800 milímetros, 1200 milímetros, 1600 milímetros y 1800 milímetros. Después tenemos los pallets, que la cantidad de cajas apiladas por pallets es de 20. Las dimensiones de pallet es 120 centímetros por 100 centímetros y 80 centímetros de altura, y el peso es de 25 kilogramos. Muchas gracias.